Señoras y señores, estamos comenzando nuestra tradicional charla de todos los días. Tenemos una conversación donde podemos conversar tranquilamente. Ayer estuvo Mario Segade, el lunes estuvo Fernando Raffaini, presidente de Vélez, del Vélez campeón y además candidato a legislador. Casualmente una lista que encabeza Gabriela Cerruti. Gabriela, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás viviendo esta campaña? ¿Es tu primera campaña? No. No, no es mi primera campaña, es la segunda. La primera fue cuando fui elegida diputada en el 2007. En el 2007. Pero es una campaña distinta. ¿Qué fuiste también primera en la...? Fui primera en la lista, en una lista que apoyaba a Tellerman, y tuve después ese problemita que en la segunda vuelta dije públicamente que me parecía que la primera vuelta había sido casi una interna abierta del kirchnerismo y que en la segunda vuelta había que apoyar a Firmus en contra de Macri. Y te acordás que me llegó un mensaje de texto, Jorge, que fue así toda una cosa. Después reconstruiste con Tellerman, ¿no? ¿Lograste reconstruir, digamos, te tomaste un café y dijiste, bueno... A ver, formalmente sí, nos volvimos a encontrar, tomamos un porque café. Porque además vos eras una de las personas que... Muy amiga además de él. Además, dentro de lo que era el gobierno de Tellerman, había 3 o 4 personas que ocupaban un espacio muy importante, vos eras una de ellas. Sí, además yo era amiga de toda la vida, de la época del periodismo, cuando él era vocero del Cafiero, y qué sé yo, así que fue sin duda doloroso. Lo que pasa es que también, a veces uno pierde amigos por las decisiones políticas, y siempre decir lo mismo, pero no nos vamos a pelear jamás por algo, y sí te terminas peleando, porque cuando son decisiones... Digo, yo en ese momento me opuse mucho a la alianza con Lilita Carrió, me pareció que desdibujaba completamente todo. Después la alianza con Carrió llevó a que era tal el enfrentamiento casi personal que tenía Jorge con Alberto Fernández, que era preferible que ganara Macri con tal que no ganara alguien de Alberto Fernández. Y a mí todo eso me pareció entrar en una espiral de locura que me terminó alejando bastante. ¿Y esta campaña qué notas como diferente de la del 2007? Yo sabes que es la primera... Es otro clima político. Es otro clima político, no es una... No sé si la gente que no está en política se da cuenta, pero no es algo que se dice mucho, pero es que a todos nos impresiona mucho. Es la primera campaña que yo veo en años con militancia política, con mucha militancia política, no solamente jóvenes, y con las redes sociales que cambiaron completamente la campaña. Yo creo que esta es la primera vez que una campaña no se juega en los medios, lo cual está buenísimo para los que tenemos listas chicas, que no vamos a poder hacer mucha publicidad en los medios, partidos chicos, digamos, que no vamos a poder hacer mucha publicidad porque no tenemos recursos y bueno, porque los medios van a estar muy disputados entre los candidatos a jefe de gobierno. Y yo tengo toda la sensación, por cómo se viene moviendo, que hay una cosa. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, estos encuentros convocados a través del Twitter que se llenan, y cocinamos y charlamos, y viene gente que se presenta con su nombre y su avatar del Twitter. Hay una cuestión ahí que me gustaría hacer un paréntesis, que el otro día lo hablaba con Ricardo Foster, que fui a comer, cuando hablábamos de Carta Abierta, me dijo, Carta Abierta, eso sigue, y ya tiene algo de club social. También es cierto que la militancia como un lugar para reunirse, digamos, para conocer gente, para... Bueno, mira, yo tuve una discusión por Twitter con Romina Mangel el otro día, que primero pensé que me estaba haciendo un chiste, porque la otra vez el jueves pasado empezó todo como una joda en realidad con Jorge Real, que yo paré un debate con él porque dije, me tengo que ir a cocinar, y vos sabés cocinar, que vas a saber cocinar, claro que cocino, bueno, les muestro que cocino lentejas, y ven, bueno, y de un momento... Estaba debatiendo con Real en Twitter, y digo, bueno, van a ver que sé cocinar, invito a comer lentejas hechas por mí. Anótense. Y en un momento dije, bueno, basta, porque tenía 150, y digo, yo no puedo cocinar lenteja para más de 150 personas. Claro. Pero lo hice y me la banqué. Y salió bárbaro, estuvo muy lindo. Mucha gente que de verdad yo no conocía de otro lado, más que de... Aparte llegan y todo el mundo dice, yo soy tal, el que te dijo la cosa. 78. ¿Dónde lo hicieron? Nos prestó un barcito Nébula, un compañero. Y después, bueno, encontramos uno nuevo, qué sé yo, y el otro día digo, bueno, sábado a la tarde y hago unas medialunitas caseras, que me salen ricas y qué sé yo, y además llenas rápido a la gente con medialunas caseras, ¿viste? Bueno, no tengo que hacer tanto. Los estás alimentando, los estás adobando. Entonces, a ver, pero la cuestión es, nos encontramos, qué sé yo, en ese clima de club social, como dice Ricardo, y charlamos, debatimos, llevan propuestas, qué sé yo. Y Romina Mangel me sale con que es una nueva forma de clientelismo político. Yo pensé que me estaba haciendo un chiste, ¿viste? Y no, me lo decía en serio, era como, bueno, ahora les das lentejas en lugar del vino y del choripán. A ver, qué sé yo. Es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro, digamos. Uno, el lugar de encuentro... Además, el tema de la política argentina con el choripán y la coca, digamos, si hubiese sido tan fácil, ¿no? Es una mirada muy de clase media. Pero además, de última, el choripán y la coca es para juntar gente y que se vea mucha gente en un lugar, acá no se ve. No, vos estabas, además estás adentro, y además digo, es como invitar gente a charlar, y digo, aparte a mí me parece, lo que sí no hay en esta campaña, por ejemplo, que había en otros, es esos actos en los locales, donde vos recorres una cantidad de actos y ves siempre a la misma gente, ¿viste? Y vas y te das cuenta que le estás hablando al círculo
círculo de convencidos. Yo creo que en esta campaña el gran desafío es tratar de convencer más, de hablarle al círculo de los que todavía no están convencidos, y esa es una tarea que entre las redes sociales, yo estoy haciendo otra cosa, por ejemplo, que es muy interesante para mí, porque además estoy reconociendo un montón de lugares de mi propia ciudad, que es ir a tomar cafés a los diferentes barrios, a los cafés más típicos de cada barrio, y bueno, primero la gente que se convoca por las redes sociales, y después una vez que estás ahí, hay una mesa de 20, siempre entra gente a preguntar qué pasa y se va sumando más gente, y la verdad es que está bueno. Además conocí la cerveza roja de Margot, la pizza del Fortín, voy conociendo así el arte culinario de los cafés. ¿Crees seriamente que las redes sociales convocan a la gente, que eso va a repercutir a la hora del voto? Te hago un paréntesis desde donde yo vengo. Sí. Los del Bailando por un Sueño tienen 500.000 seguidores, Matías Salé, lo sigue mucha gente en Twitter, y a la hora de votar en el Bailando por un Sueño, estoy hablando, siempre pierden. Siempre es como que no hay como... No, con la llamada, no tengo duda, pero aparte, es como... ¿te acordás cuando se presentó Moria Kazan de candidata? A mí me parece que el nivel de popularidad no tiene nada que ver con la intención de voto. Pero que vos te sigas mucha gente o que te debatas en Twitter, ¿crees que eso influye en algo? Yo lo único que creo ¿O vos crees que es una nueva forma para hablar? Es una nueva forma de comunicación, o sea, lo mismo que yo podría en otros momentos haber dicho a través de los diarios o a través de las radios o la televisión, lo digo también a través del Twitter, y tengo una cantidad de posibilidades de llegar a una cantidad de gente que yo sinceramente creo que no leen tanto los diarios, porque no siempre los temas que se instalan como temas de etapa en los diarios son temas que después casi te diría todo lo contrario. Claro, digamos. Después vamos a hablar del tema de la ciudad. Vos fíjate que en Twitter ayer se generó, lo contábamos antes, Paya, es que Andrés Calamaro, una figura muy importante, que no tiene muchos seguidores en Twitter, entre otras cosas porque... Baja las cuentas cada tanto. Cuando lo pelean mucho por lo de los toros, baja la cuenta. Baja las cuentas cada tanto. Ayer manifestó públicamente que te iba a votar, digamos. Sí, bueno, y eso se dio en ese escenario Twitter, digamos, capaz que nos hubiese dado en otro distrito, si se quiere. ¿Cómo te cayó eso que Calamaro...? A ver, yo lo conozco a Andrés hace muchos años y siempre creo y lo intercambiamos con el tema, digo, Andrés no tiene el reconocimiento y el respeto en la Argentina que tiene, por ejemplo, en España, digamos, ¿no? Digo, eso es muy popular en la Argentina y muy seguido por una cantidad de gente, pero esta cosa de ídolo que tiene en España, digamos, y de reconocimiento de figura, no, acá en la Argentina no lo tiene. ¿Sabes cómo lo conocí Andrés yo? Porque me parece que es de lo más interesante. Estábamos en Página 12 en los 90 haciendo un suplemento que era los que teníamos 30 y pico, un suplemento muy autorreferencial, que era los que teníamos 30 y pico y nos sentíamos completamente perdidos en los 90. Entonces entrevisté a diferentes personalidades que tenían 30 y pico. Y Andrés tenía 30 y pico y me dijo en aquel momento una frase que representaba mucho lo que sentíamos todos, que éramos demasiado jóvenes para la revolución, demasiado viejos para Internet, ¿no? Éramos como la generación del medio, que en los 90 no sabía cuál era su futuro, los hermanos menores de los 70, y ya veíamos que los pibes andaban con esa cosa de Internet y nosotros no entendíamos nada. Bueno, 10, 15 años después, la verdad es que formamos parte de un proyecto político colectivo, que no te digo que es revolucionario, pero que es más transformador y que nos hace sentir parte, y somos parte también del Twitter y del Internet, o sea que aquello que nos parecía que nos había dejado en el medio y que nos era ajeno de una punta y la otra, digo, hoy somos de alguna manera los protagonistas, ¿no? Y bueno, y ahí nació un intercambio, que a veces fue por mail, ahora es por Twitter o por lo que fuera, y él está muy comprometido con el momento del país. Y hace unas semanas atrás empezó con esta historia de al país hay que ponerle el nombre del corazón, y el corazón está a la izquierda, y está muy indignado con todo lo que está sucediendo con madres y abuelas, y bueno, y evidentemente le dieron ganas de militar, de hacer, porque puso algo así como proselitismo, ¿no? Sí. Hacer un poco de no está mal, además, pero bueno, hace algunos años atrás eso hubiese sido inimaginable, ¿no? Que un rockero o un tipo como Calamaro, que más allá, yo creo que en Argentina es un tipo muy querido y llena estadios y es probablemente, o debe ser el solista más importante que hay en este momento, digamos. Sí, no, querido y popular, sí. Yo lo que digo es esta cosa de la categoría de ídolo y de respeto de los medios de comunicación y de todo, digamos, ¿no? Y que hace unos años hubiese sido impensable que se hubiese manifestado públicamente por alguien, digamos, porque había un clima muy de antipolítica. Hoy se lo permite, digamos. Hoy se lo permite y me parece, pero creo que de todas maneras para todos los que hacen algo por el estilo desde esos lugares, es un riesgo que están asumiendo, ¿no? Porque sabemos que a las grandes compañías discográficas multinacionales no les gusta, digo, llegan hasta dejar que Bono salude a las madres y eso, pero el compromiso directamente con un proyecto político en particular no les gusta mucho porque eso puede achicar ventas o lo que fuera. Así que es jugarse de alguna manera, ¿no? El otro día, recién mencionás el tema de las madres de Plaza de Mayo. Ayer, con la imagen del allanamiento de la Casa de las Madres, no de la casa exactamente, pero una de las sedes de la fundación, con el logo de las madres, del pañuelo,
Es una imagen muy fuerte, digamos, de lo que está, es algo que hay que terminar de esclarecer. ¿Qué opinas al respecto de todo ese? A ver, yo creo que es muy fuerte y creo que es muy doloroso y creo que hay que terminarlo de esclarecer y lo antes posible, porque a todos nos llena de esa sensación, ¿no?, de angustia y de pesadumbre. Digo, sabemos que se están cruzando límites y yo hoy a la mañana vi la tapa de Clarín y pensé que de alguna manera era una respuesta al hashtag de devuelvan a los nietos, porque la verdad es que yo lo vi de la vereda de enfrente y pensé que había estallado una guerra, digamos, ¿no? Es un título catástrofe. La justicia allanó a 5 columnas. A 5 columnas. Sede de las madres. Nosotros sabemos lo que es un título a 5 columnas, ¿no? Es un título que se usa para colapsó, cayó un gobierno, digamos, ¿no? La verdad es que el mismo día en que Macri declara por ser o no responsable, indagatoria por ser o no responsable de un grupo de tareas en democracia. Entonces me parece que esto está marcando que efectivamente hemos cruzado un límite y que no estamos hablando solamente del tema Joclender y de si hubo o no control del Estado de esos fondos, que tenemos que debatirlo y que yo creo que hay un problema central en el Estado nacional, igual que en el Estado de la ciudad y igual que en el Estado de las provincias, que es que acá se hacen juicios de residencia, se investiga o se controla cuando los gobiernos se van y no hay mecanismos de auditoría concomitantes que puedan seguir los procesos. A mí me resulta increíble que un personaje nefasto, psicópata, qué sé yo, todo lo demás, pero pueda haber mantenido durante 4 o 5 años, no ya engañadas solamente a las madres, sino una cantidad de funcionarios de diferentes instancias, digo locos ahí todo el tiempo sueltos en el mundo. Lo que tiene que haber son mecanismos del Estado que hagan que alguna alarma salte antes de que salte, porque en realidad salta porque Eve lo echa, digamos. Cuando lo dijo ayer Zaffaroni, es cierto, Eve está haciendo todo lo que debe hacer, puso todo a disposición de la justicia y lo denunció. Ahora, alguna alarma tendría que haber surgido antes, porque fueron 4 o 5 años, digamos, y me parece que puede pasar con Joclender y puede pasar con cualquiera. Te pregunto un poco lo que instaló Miguel Bonazo en algún momento, ¿no? Y es una pregunta que yo me hago también. ¿Las madres de Plaza Mayo tienen que hacer viviendas o la función de hacer viviendas populares es un atributo indelegable del Estado? A ver, no solamente las madres de Plaza de Mayo hacen viviendas. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una cantidad de cooperativas que hacen viviendas. Hay un proyecto que siempre apoyamos mucho todos, que es el de la autogestión, que son grupos de vecinos que se reúnen, forman una cooperativa y hacen viviendas. Hay complejos de viviendas como el del MTL, hecho el del Chile, que es un complejo maravilloso, una construcción bárbara. Está en Parque Patricios, Está en Parque Patricios. Y en realidad, esta idea de que sean los propios autogestionados, las cooperativas, las ONGs que hacen las viviendas, tiene que ver con que el proceso de urbanización y el proceso de una familia que sin techo para llegar a la vivienda no es solamente construcción de ladrillos, es construcción de identidad de grupo, es pasar de vivir en la calle a vivir en una casa, es pasar a incorporarse a una comunidad y a formar vecinos. Cuando las madres presentan por primera vez este proyecto, que yo fui la que inició la prueba piloto de esto, que fue una prueba piloto muy chiquita, que era 1.900.000 pesos y construían 24 casas, y no era que construían las casas, le enseñaban a la gente a construir su casa. En algunos casos era gente que no había trabajado por años, con lo cual tenían que hacer como una adaptación física, se mandaban al gimnasio, qué sé yo. Después armaban el comedor para que las mamás dejaran a los chicos mientras eran las mujeres la primera vez las que trabajaban. O sea, es un proceso de integración social. En la mayoría de los casos es el primer trabajo en blanco de muchas veces. Era el primer trabajo en blanco que tenían, construían las casas con la plaza, el comedor y el jardín de infantes para los chicos. Me acuerdo que el jardín se inauguró con Víctor Heredia yendo a cantar, que fue así en el Elefante Blanco. A ver, esto es un proyecto de 24 casas. Lo que seguramente no puede pasar es que una ONG, una cooperativa o lo que fuera tenga en sus manos la construcción de una cantidad de viviendas industrial, digamos, porque en algún momento eso se convierte en una empresa, digamos. Me parece que ese es el problema, ¿no? El problema no es de si pueden hacerlo o no, sino de la dimensión. Todos los proyectos de cooperativas, de ONG, son de gestión participativa con el Estado. No pueden convertirse en sí mismos en la posibilidad de creer que ellos van a solucionar el problema de la vivienda, ni el Estado cree que va a solucionar el problema de la vivienda a través de esto. A ver, me parece muy bien la iniciativa de que aquellas personas puedan construir su propia casa, que reciban financiamiento por parte del Estado. El otro día hablaba con una arquitecta que trabajó algún tiempo en la Fundación Sueños Compartidos. Me dice, bueno, es una buena iniciativa, de lo formal, en términos nominales, es una buena iniciativa. En lo real, nosotros pagamos 40 horas por un trabajo que se paga 7 horas, digamos, porque se tardaba mucho en hacer esos trabajos. Porque eran personas que es como que me pongan a mí a hacer una casa o a vos a hacer una casa. Hay personas que no sabían hacer una casa, y para hacer una casa tenés que tener un entrenamiento, un conocimiento, digamos. Desde el punto de vista de lo formal estaba muy bien.
desde el punto de vista de lo real, sí, se tardaba no, mucho más. A veces sí, a veces no, digamos, porque obviamente había, mucha de la gente que vive en las villas y gente que viene de la construcción, sí, digamos, con el que trabaja haciendo las casas de otros. Pero igual habría que ver si es un inconveniente real que se demore mucho más, porque si eso implica una posibilidad para un montón de gente de tener trabajo inicialmente, o aprender Bueno, es que por eso son proyectos sociales. Lo que le digo, cuando acá se confunde y me parece que empieza todo el lío, se creen que es una empresa constructora de vivienda. Esto es podían ser y funcionaba bien como un proyecto social que lo que hacía era una cantidad de cosas. Reinserción en el mercado laboral, reinserción en la comunidad, creación de vínculos y todo esto para construir una casa que después ellos mismos sigan a habitar y cuidar. Claro, enseñar un oficio, después se quedaban con este oficio, había una cantidad de cosas implicadas. Transformar esto en una empresa constructora de 5.000 viviendas, creo que ahí ese salto es cuando alguien se equivocó, ¿no? Si fueron las madres al creer que lo podían hacer, si fue quien les dio la posibilidad de hacerlo, si fue que Jock Lender convenció a todo el mundo de esto porque era una locura, eso es lo que va a haber que determinar, por un lado por la justicia y por otro lado porque me imagino que las madres mismas estarán haciendo un proceso de reflexión sobre esto, ¿no? Hay una expresión que la leí en una nota que escribió Alejandro Orovitz el domingo pasado, que es una nota muy reivindicativa de la historia de las madres, por cierto, pero termina con un concepto que yo trato de hacer propio con respecto a la figura de Eve Bonafini, que es que no caigamos en la veneración acrítica. En este punto quiero decir, ¿cuál es la responsabilidad como dirigente político de Eve Bonafini? Que lo es, como dirigente social, que lo es, porque, digámoslo, si llegó a ocupar ese lugar de poder Sergio Jock Lender, solamente fue por el aval, y hay la cantidad de relatos en ese sentido es innumerable, digamos, en el sentido de que Sergio Jock Lender es Eve Bonafini, era Eve Bonafini, y solamente pudo ocupar ese lugar de poder por el amparo que le dio Eve. A ver, yo creo que hay, porque yo te podría decir que hay otra cantidad de situaciones en las que a mí me parece que se les da a las ONGs o a los organismos de derechos humanos responsabilidades que yo creo que no tienen por qué tener. Yo trabajé mucho con todo el tema de la memoria colectiva y todo, en cualquier país del mundo, los museos de la memoria, los organismos de derechos humanos, los organismos de víctimas y de sobrevivientes, tienen que tener un rol muy importante de asesoramiento, de acompañamiento, pero no pueden ser quienes gestionan esos lugares. Porque como en cualquier otro tema nosotros decimos no son las víctimas las que fijan la política, tampoco tiene que ser en este tema. Yo creo que los organismos de derechos humanos, porque fueron los únicos que se pusieron al frente de la lucha, porque construyeron este lugar, casi te diría, de omnipotencia, de que podían hacer todo, porque fueron contra la dictadura, lograron mantener el tema, lograron que se todo lo demás, hay algunas responsabilidades que no tendrían que estar en cabeza de ellos, porque hay cosas que no todos pueden hacer. Para mí, yo tuve una discusión muy grande, todo el mundo lo sabe, con respecto a cómo tenía que gestionarse la ESMA. Yo creo que en la ESMA hay que hacer reformas del edificio, licitaciones, todo lo demás, que tienen que hacer, que no te puede estar en la cabeza de los organismos de derechos humanos, porque le estás dando una responsabilidad que no tienen por qué. ¿Y con quién discutían? Dentro mismo de los organismos de derechos humanos, yo soy parte de los organismos y militante de los organismos, y los organismos no son todos lo mismo y tenemos diferentes posturas. El CELS no es lo mismo que madres o que abuelas, los organismos de sobrevivientes y de familiares no son los mismos que los organismos como el CERPAC, digamos. Me parece que en la búsqueda de los nietos, las abuelas tienen que tener el rol que tienen y que han tenido toda la vida, pero que hay una parte indelegable que la tiene que hacer el Estado, que tal vez las abuelas la hayan hecho porque el Estado nunca se hizo cargo, pero que es hora que sea el Estado el que se haga cargo de una cantidad de cosas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Las abuelas no pueden buscar a los nietos ellas, las tiene que buscar el Estado, es una obligación del Estado buscar a los nietos. Las abuelas tienen que acompañar, poner su conocimiento, ser las que legitiman. Esto de cada abuela buscando a su nieto es una historia épica y heroica que la verdad es que a esta altura del partido debería estar en cabeza del Estado y no de una organización. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a hablar un poco de la ciudad de Buenos Aires, de los problemas puntuales de la ciudad de Buenos Aires, del tema del tránsito, fundamental, del tema de la basura, del tema del estado de la salud pública, la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Estamos aquí con Gabriela Cerruti, nos quedamos más o menos hasta las 12:15, 12:20, quedan como 40 minutos de programa. Vamos a escuchar algo que programó Gabriela, casualmente Andrés Calamaro, que no sabemos si va a estar en Buenos Aires o en España, porque dicen que no va a poder votar porque está de gira en España, ¿o no? Vuelve el domingo, el lunes. Vuelve el domingo, este lunes, se va a poder votar. Daniel Tonietti en Nacional Rock. 11:45, mientras está chequeando su Twitter Gabriela Cerruti, ¿algunas repercusiones tenés así? ¿Te están escuchando? Sí, porque ya
¿Por qué digo que es la primera campaña en años con militancia en la calle? Porque realmente no creo. Me parece que digo, había obviamente en el 2007 o grupos militantes dentro de los partidos, pero esta cosa de que uno se encuentre con vecinos que se incorporaron a la militancia y que quieren pertenecer a un partido político y quieren pertenecer a una fuerza política es algo de los últimos años. Seguramente lo vimos la primera expresión en el Bicentenario y vimos la segunda expresión muy fuerte en las calles en el momento de la muerte de Néstor Kirchner, pero esta es la primera campaña después de esos hechos, y yo lo que me encuentro cada vez que vamos a un barrio es que además del activo militante que ya hay, tanto del Nuevo Encuentro como del Frente para la Victoria, se acerca gente que pregunta a dónde puedo ir. Tienen un local, tienen algo, aparte viste la gente que se acerca y no sabe cómo es, bueno, pero yo quiero participar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer, digamos? Y aunque no se trate de militantes, ¿vos sentís que hay gente más informada ahora sobre la realidad política? Yo creo que hay gente más informada, sí, tal vez la palabra no es militante, porque no sé si quieren estar todos los días yendo a un local o lo que fuera, se acercan y dicen, quiero participar. Uno en la campaña tiene la posibilidad de decir, bueno, acércate a tal lado, hay que hacer tal cosa, anótate para ser fiscal, digamos, ¿no? Como cosas más concretas, o nos juntamos a debatir. Digo, después cuando pasa el momento de las elecciones, las fuerzas políticas tienen que ser capaces de generar espacios de contención de estas ganas de participar, ¿no? ¿Y cuáles son los principales temas que se hablan ahí en esas mesas que se arman? ¿Qué temas por lo menos planteas vos o te plantea la gente? Hablamos mucho de la ciudad. Yo creo que esta ciudad es bastante particular en que la gente se enfervoriza mucho más que en otros lados con el anti, ¿no? Acá hay un antimacrismo militante en la ciudad de Buenos Aires y hay también un antikirchnerismo, sin duda, militante. Y muchas veces en esas mesas de debate aparece mucho de todo esto. Después, la otra cosa que me llama mucho la atención como vieja estudiante de comunicación social es que hay discusiones que se dan, que antes se daban ni siquiera en la Facultad de Periodismo, sino en la cátedra de semiología de la Facultad de Periodismo, muy específicas de qué quieren decir los títulos de los diarios, a quién creerle y a quién no, cuando dijo tal cosa en tal canal es porque en realidad el contexto o la pelea que hay detrás. Me parece que esa cosa de deconstrucción de la comunicación que ha pasado a ser parte del lenguaje cotidiano es algo tremendamente novedoso, ¿no? Y los temas puntuales, si en un estudio de opinión pública se tiene que establecer qué temas les interesan más a los porteños, porque además de una cuestión política, ideológica, de aquellas personas que se posicionan en contra Macri o contra el gobierno nacional, está los que, no sé, por ejemplo en mi caso, un tema que a mí me afecta muchísimo como vecino de la ciudad de Buenos Aires es el tránsito. Para venir a la radio, trabajamos acá en el microcentro, venir a la radio no sabés cuánto tiempo vas a tardar. Ha empeorado muchísimo el tránsito y el transporte público, también soy usuario del transporte público, no ha mejorado muchísimo. Si venís en transporte público tampo sabes cuánto tardás. Tampoco, de cualquier manera. Yo uso el subte y es el que mejor funciona y me llega de punta a punta. Digamos, pero también pasa, yo he llegado tarde alguna vez porque el subte se demora y demoró porque está muy lleno y no alcanzas a subir al primero, o porque hay algún paro, por lo que fuera. A ver, el tránsito es un tema que obviamente todo el mundo habla mucho, que como todos los temas tiene opiniones diferentes los vecinos. Por ejemplo, el Metrobús, ¿no? Es una cantidad de vecinos que están en contra del Metrobús y una otra cantidad que son usuarios, básicamente, que obviamente están viajando mejor de lo que viajaban hace un tiempo atrás. Y todos los temas yo creo que tienen dos miradas. Digo, nosotros estamos de acuerdo con el Metrobús, de hecho yo voté la ley de creación del Metrobús. El Metrobús es un sistema que funciona en todo el mundo, lo que hay que hacerlo es bien. Digo, el Metrobús es un sistema troncal de colectivos, tienen que llegar muchas líneas de colectivo a ese sistema troncal y tiene que haber una frecuencia de colectivos que permita que llegues más rápido, entre otras cosas por esto, porque te subiste al primer colectivo y no tenés que esperar a que pasen 4 o 5 para que llegue una vacía. No es solamente un carril exclusivo, digamos, es obviamente un sistema y el tránsito se soluciona con cuestiones sistémicas, si no, no lo solucionás. No se soluciona ni con el Metrobús, ni con las bicisendas, se soluciona. El subte es lo más importante y es el mayor déficit, sin duda, del macrismo, porque no ha construido nada, ha inaugurado 2 estaciones que venían haciendo los gobiernos anteriores, siguen anunciando que van a inaugurar estaciones, pero no está muy claro ni cómo ni cuándo, y ese es el mayor déficit, porque después los colectivos, las bicisendas, todo eso es algo que lo que hace es distribuir una cantidad de gente que se puede haber llegado a determinados lugares a través del subte. Si no hay playas de estacionamiento para cuando entras a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde dejas el auto para tomarte el subte, agarrar la bicicleta o lo que fuera. Hay que hacer una cosa sistémica con respecto al tránsito que me parece que está faltando. ¿Y qué sería eso, digamos? ¿Y con qué recurso? Porque todos decimos, bueno, vamos a tener más líneas de subte, digamos.
De hecho, todos los candidatos dijeron, vamos a hacer 10 kilómetros por año. 10 kilómetros por año sería, en 4 años de mandato, 4.000 metros, y Mauricio Macri terminó haciendo 450. O sea, casi el 1,1% de lo que prometió. O sea, la promesa en subte de Mauricio Macri se cumplió en el 1,1%. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo que vos decís tiene que ver con lo que yo creo que es el gran debate en esta campaña. No es un debate de propuestas, es un debate de a quién le crees que lo va a hacer, digamos, porque la verdad es que hay un manual de propuestas para las grandes ciudades que todos estamos más o menos de acuerdo, porque además no vamos a inventar la pólvora, digo, en las grandes ciudades que han logrado resolver el tema del tránsito es porque hicieron muchas líneas de subte, el metrobús troncal, las bicisendas para los que van más peatonalizando el centro para que no se haga atosigamiento de tránsito en el centro, y con buenas playas de estacionamiento para los que llegan al inicio de esas redes, digamos. Ahora, ¿vos quién crees que puede hacerlo? Porque tiene el poder político, porque tiene la capacidad de gestión, porque confías que si lo dice es porque lo va a hacer. Me parece que esa es la gran discusión después de que estamos frente a un gobierno que se vino presentando como el que iba a transformar todo porque venían de la empresa privada y de Boca, y entonces iban a saber gestionar bien, digamos. Muchos dicen Macri no pudo porque el gobierno nacional lo saboteó, digamos. Ese discurso también está instalado en sectores que van a volver a votar a Macri. Sí. No lo dejaron, le hicieron la vida imposible. Yo creo que eso está instalado y que también se le volvió en contra porque hay una cantidad de gente que dice, bueno, si no puede, que vengan los que pueden, digamos. Si no lo dejaron, no lo van a dejar. Si no lo dejaron, no lo van a dejar, o si no puede, porque no puede, porque yo creo que el gran problema de Macri es que durante estos 4 años creyó que iba a ser candidato a presidente. Entonces construyó un discurso para ser el jefe de la oposición, no construyó un discurso como intendente de la ciudad de Buenos Aires, sino como el que confrontaba, el que se oponía al gobierno nacional y el enemigo del gobierno nacional. Ahora que es un intendente que tiene una fuerza municipal, que ni siquiera tiene candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni que tiene candidato a presidente, tiene que ver de qué manera conecta de nuevo para que la gente le crea que lo que no hizo estos 4 años va a saber cómo hacerlo los 4 próximos. Dijo que no tenía recursos, tiene el presupuesto más alto de la ciudad de Buenos Aires, pero tiene el triple de presupuesto que tenía en el 2007 cuando asumió. Cada vez que había algún tema era un problema, era que la legislatura no le daba las leyes. Dimos todas las leyes que querían, todas. Votamos el metrobús, las bicisendas, se tuvieron el endeudamiento. Igual, bueno, entonces la legislatura, porque también es una cosa que mucha gente piensa, que es media cómplice también. La legislatura forma parte también del gobierno de Macri y lo dejó hacer cosas y tampoco hizo demasiado con las cosas que no hizo. Claro, lo que yo te estoy diciendo es que en la legislatura votamos y acompañamos, aun cuando después iba a ser un rédito para él hacer algo, proyectos que creíamos que mejoraban la ciudad, tipo, por ejemplo, hacer el metrobús o construir las bicisendas, o nuestra fuerza política no, pero otras fuerzas políticas sí le aprobaron el endeudamiento porque no podía hacer subtes porque no tenía plata, y entonces tuvo la plata para hacer... Bueno, entonces lo ayudó a gestionar mal, digamos. No, vos terminás de decir que... Vos le das las herramientas y él no gestiona, que es otro problema, digamos. Pero tampoco lo controlan, digamos. No, sí, la legislatura lo controla, pero la única herramienta de control final de la legislatura es un juicio político. ¿Sirve la legislatura? La legislatura sirve para hacer leyes, que es lo que tiene que hacer la legislatura, digamos. Me parece que... O es también el lugar del diálogo político. Es el lugar del diálogo político, es el lugar de las leyes. No sabe política. No, y además, digo, en cuanto a control... Es furiosamente anti-Macri. No soy furiosamente. No, pero también, digamos, me parece que también hay una legislatura en la que uno vota para que hagan algo y uno también ve y digo, bueno, él es un inútil, ya lo sé, lo veo, lo vivo, lo respiro todos los días. Entonces la legislatura que haga algo, que lo porque si no son todos... Muy bien, pero digo, no, digo, yo te entiendo, tiene que hacer lo que puede hacer, digo, nosotros dicen, bueno, no hicieron nada, ¿qué pueden hacer por los hospitales? La verdad, hicimos pedido de informe, lo interpelamos al ministro, pedimos la renuncia del ministro, digo, no podemos seguir desde la legislatura a hacer las obras en los hospitales, no nos corresponde, digamos, no hay manera. Votamos el presupuesto que pone la plata en los hospitales, en las escuelas, en desarrollo social, en los lugares donde creemos que se tienen que hacer las obras. Después Macri no ejecuta el presupuesto. Pero además, hasta Macri vetó leyes propuestas por el PRO. Vetó 70 leyes, digo, la verdad hicimos leyes buenísimas, la ley de publicidad oficial es una ley que está a la altura del requerimiento de las ONGs y qué sé yo, y Macri la vetó al día siguiente porque la ley decía, entre otras cosas, que no podía usar para la campaña el color amarillo porque era el color del gobierno, digamos, y esto está prohibido. Bueno, entonces la vetó para que no sucediera esto. Y hay otras leyes que para mí son muy importantes y que nos hubieran ayudado a no tener una cantidad de problemas, como la ley de ética pública o la creación de la oficina anticorrupción, que obviamente no logramos que se vote. Y el tema, digamos, a mí son temas que me ofrecieron, aparte del tránsito, el Moyano, el Borda,
las escuelas públicas, que digamos, todos nos criamos en una escuela pública y ahora no podés mandar a tu hijo a una escuela pública. Desgraciadamente no lo podés mandar, lo querés mandar y es muy complicado por los paros, por el edificio, por sí, por no todo. No es culpa de Macri solamente, no, ¿qué se puede hacer? Me parece que el tema de la educación pública es un tema que tuvo muchos años de deterioro, muchísimos, que sin duda la década del 90, no para repetir algo como un eslogan, pero digo, todo lo que fue el pase a las provincias y a las ciudades de las escuelas sin el presupuesto, eso deterioró muchísimo, todo lo que fue el vaciamiento de la educación pública, la no formación docente y una cantidad de cosas, hace que nos encontremos frente a un sistema muy deteriorado que hay que poner en marcha y que con faltan maestros. Faltan maestros bien formados. Digo, la formación docente no está. Digo, mi mamá se retiró con 55 años de maestra, directora de escuela, y no se quería retirar porque la escuela era su mundo, digamos. Eso obviamente ya no lo ves más. Lo que yo creo es que no es un problema solamente de infraestructura escolar. Hay problema de infraestructura escolar. Ahora, creer que el problema de la educación es infraestructura escolar y salario docente es un problema de toda la sociedad, digamos. El problema de la educación en este momento pasa mucho por la formación docente. Sí, por eso, digamos, es difícil, pero yo tengo gente que está estudiando para maestra y, digamos, son requeridos, por suerte. Lo que pasa es que tampoco hay, ni uno ve desde la parte estatal como una campaña de decir, necesitamos maestros, no necesitamos más abogados en este país, ya está. Los abogados estamos cubiertos por abogados por 4 generaciones. Sí, necesitamos ingenieros navales, necesitamos que se necesita, por ejemplo, enfermeros. Enfermeras, anestesistas. Sí. Bueno, es un poco que quieren estudiar, vincular la necesidad de una sociedad con las vocaciones, porque quizás hay una persona que tiene la vocación de ser enfermero, pero o ser enfermera y no encuentra dónde estudiar, o no encuentra financiamiento. Bueno, hay cosas que tienen que ver con el Estado y hay cosas que tienen que ver con las responsabilidades sociales, con las culturas de las sociedades, ¿no? Me parece que nosotros todavía arrastramos mucho una cultura del éxito, para decirlo de alguna manera. Yo ayer me reía porque tengo un hijo de 7, Lucio, chiquito, y ayer estaba tratando de contarme algo que había pasado en la tele y me dice, eso que está entre la escuela y el trabajo, entre la escuela y el trabajo, eso que está, mamá, eso que está entre la escuela y el trabajo, la universidad. Entonces digo, pobre, le quemé la cabeza. Él cree que la vida es escuela, universidad, trabajo, digamos, a los 7 años tiene ese mandato, ¿no? Digamos, y me parece que tenemos mucho esa cultura de, que el ser maestro hoy no es una carrera con prestigio, para decírtelo de alguna manera, ¿no? O ser enfermero no es una carrera con prestigio. Entonces, me parece que durante las clases más bajas, no accedían ni al trabajo, ni siquiera a educarse en la educación secundaria, ni a la docencia, ni a la enfermería, y las clases medias altas creían que eran carreras sin prestigio y entonces fueron abandonando esas carreras, ¿no? Entonces también mal pagas. Porque si también bueno, ahora no, que podés, exacto, eso ahora hay no. gente que hay con el tema de enfermeros que se paga bien, pero no se sabe. Entonces la enfermería se paga bien y la docencia en un momento obviamente hay que aumentar todos los años todo, pero desde que se empezó con el ritmo de aumento salarial docente desde hace unos años a esta parte, la verdad es que de hecho los conflictos docentes, el argumento que vos dabas, Paya, no sé, que hay paros y todo eso, durante muchísimos años no hubo paro, inclusive en momentos de muchísima crisis económica no hubo paro de docentes en muchos lugares del país, en Capital Federal. Volvieron los paros el año pasado o el anteaño pasado, si no me equivoco, con Mauricio Macri, después de muchísimos años. Se corta la luz o no hay gas, o los chicos de un jardín de infantes tienen que salir a caminando 50 metros para ir a que le presten el comedor en el colegio del otro cuadra. Digamos, eso es el día a día que vive el vecino. Digamos, yo sé que parece muy chiquito, pero cuando uno es padre, en la realidad en la Ciudad de Buenos Aires faltan escuelas, faltan edificios escolares y faltan vacantes, falta mayor infraestructura escolar en los edificios que están. Hoy abrazaron los padres el Normal 7 porque ayer se le cayó una puerta con la chica. Los colegios que están en obra no tienen las mínimas condiciones de seguridad y tenemos un gobierno que subejecuta el presupuesto de infraestructura escolar de una manera escandalosa. Llevaba ejecutado, lo miré ahora, el 7%, digamos, a mitad de año, con lo cual estamos frente a un gobierno que no sabe, no puede o no quiere ejecutar el presupuesto en infraestructura. En lo que va del año, de cada 100 pesos que tenía para infraestructura escolar, el gobierno de Macri gastó solamente 7. O sea, los recursos... 7 sería el 70%. De cada 100 pesos, 7, quise decir. De cada 100 pesos, 7. 7. ¿Cómo es que pasa eso? Porque no logran la verdad que no entiendo. No logran, bueno, por ejemplo, ahora el ministro Bullrich fue al Normal 7 la semana pasada y les dijo que no van a poder hacer nada hasta la segunda mitad del año porque no tienen plata. Este gobierno tiene en este momento un presupuesto de 20.000 millones de pesos. Cuando asumieron eran 9.000. O
sea, el crecimiento del país en general y de la economía en general hace que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires crezca mucho, porque es básicamente en base a ingresos brutos el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay plata para hacer muchísimo, y yo creo que eso es lo que sienten los vecinos, que hay un buen momento económico en todo el país, que hay cierta sensación de que las provincias se están levantando, las ciudades se están levantando, y hay mejor tránsito y más construcción de vivienda, y está mejor la educación, y que la Ciudad de Buenos Aires justo en este momento se está viniendo abajo. El otro tema que plantea mucho la gente, y que curiosamente, digo, yo primero lo escuché mucho planteado por la gente en estas reuniones y estos cafés, y ayer me dijeron que en una de estas encuestas que hacen para ver los temas que más preocupan a la gente, está segundo en la Ciudad de Buenos Aires, es el tema de la pobreza y la gente en calle. Que no es, la situación de calle. La situación de Vamos calle. a hablar de eso en un minuto nada más. Vamos a las noticias en la voz de Natalia Maderna, y después estamos desarrollando el último tramo de la conversación que tenemos con Gabriela Cerruti. Daniel Tonietti, de 10 a 12:30 por Nacional Rock. 12 y 8 minutos, 18 grados la temperatura, una mañana lluviosa en la Ciudad de Buenos Aires, pero cálida, podemos decir. Lindísima, me encanta. ¿Sí? Sí, no hace tanto frío, no, podríamos afirmar. Una de las cuestiones pendientes que casualmente en esta época del año impacta mucho es lo que vos decías recién, Gabriela. Estamos con Gabriela Cerruti, candidata a legisladora porteña por el espacio Nuevo Encuentro, que es la gente en situación de calle. ¿Qué es lo que se hizo en este tiempo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los números reales? ¿Cuáles son las razones reales por las cuales la gente está en situación de calle? Que en algunos casos se trata de cuestiones psíquicas, ¿no? A ver, yo creo que el tema de la gente en situación de calle es la gran demostración de la ausencia y del retiro del Estado. Y me parece que eso es algo, sí, que claramente se puede marcar sin discusión, digamos, de la gestión macrista, y que es una ideología, digamos. Porque efectivamente la gente que duerme en calle no es producto solamente de la situación económica o solamente de que no tiene vivienda. La gente que termina durmiendo en calle no tiene vivienda, no tiene un bazar económico, pero además no tiene vínculos, además no tiene vínculos familiares, además fue expulsada de su círculo social por situaciones a veces de traumáticas, de abuso. Había un dormi ahí en Retiro, ¿no? Recuerdo hay que varios, hay un parador en Retiro. ¿El parador de Retiro sigue? Sí. El parador de Retiro sigue. Ahí el macrismo hizo una obra de infraestructura muy grande, de 2 millones de pesos, y ayer me mandaban mensajes todo el tiempo del parador de Retiro que llovía más adentro que afuera. Imagínate lo que es que llueva dentro del parador. Vos sacás a la gente de la calle, que generalmente está mal, en condiciones físicas mal. ¿El parador ese lo inauguró Tellerman o lo inauguró Ibarra? El parador ese lo inauguró Ibarra, después en la gestión de Tellerman se le agregaron muchas camas y se puso, y hay una película que se hizo que se llama Parador Retiro, que es una película sobre el parador y sobre la vida del parador, que es extraordinaria. Humildemente esa película fue inspirada en una nota que hicimos nosotros en Punto Doc. De hecho lo reconoció el propio autor de la película, digamos, me sorprendió. Claro, bueno, la que estaba a cargo de ese tema cuando yo fui ministra, que es Patricia Malanca, que trabajó muchísimo para todos estos paradores, para que hubiera paradores de mujeres y paradores de familia, porque uno de los problemas es dónde lo llevas a pasar la noche si no quieren separar la familia, y tienen razón, digamos, inauguró el primer parador de mujeres, y lo que hay es un trabajo cuerpo a cuerpo, de uno a uno, de los asistentes, de los trabajadores sociales en la calle cada noche, para convencer a esa persona de salir, para una vez que está en el parador, tratar de revincularlo, para tratar nosotros hacíamos hasta campeonatos de fútbol, para que volvieran a tener el placer de sentirse mirados, de competir, de tener algún tipo de relación con el otro, aunque fueran en una cosa de competencia. Porque aclaremos que el parador no es una casa, no es un hogar para ellos, sino que van cada noche si tienen ganas. Llegan a las 7 de la tarde, tengo entendido, ¿no? 7 de la tarde, ¿no? Y se van a la mañana. Digamos, lo que hay que hacer es recorrer la ciudad invitándolos a ir, pero es voluntario. Lugares que tienen para bañarse, para comer. Si van muchas noches al parador, uno trata de ahí de pasarlos a lo que son los hogares de tránsito, que es un lugar un poco más estable, hasta que se busca o la reinserción laboral o se lo revincula con su familia. Bueno, este es un trabajo donde hay involucradas muchas áreas del Estado y donde la trama del Estado tiene que estar presente. Esto no se resuelve yendo y ofreciéndoles un subsidio, que es una de las cosas que hace por ahí el PRO, porque además lo que te pasa es que agarran el subsidio y al día siguiente vuelven a la calle, digamos, no es que resolviste el tema si no estás con presencia del Estado permanente. En el 2007, en el primer censo de gente en situación de calle que hizo la actual candidata a vicejefe María Eugenia Vidal cuando asumió, había 780 personas durmiendo en calle. Ella misma anunció el año pasado que el censo le daba 1.500 personas durmiendo en calle. Obviamente ellos dicen que es la situación nacional, que todos los pobres del mundo vienen a vivir a Buenos Aires. Digo, la verdad es que, como vos acabas de decir, la problemática de gente en situación de calle no tiene que ver con la situación económica, tiene que
que ver con la ausencia del Estado, y me parece que ahí se nota mucho. En aquel momento, ahora vos me decís que hay un parador para mujeres en situación de calle. Cuando yo hice la nota en el parador de Retiro, donde me acuerdo, ahora estoy recordando en tiempo real, digamos, recuerdo que habíamos vinculado a una persona que está en el parador, que lo vio la familia en televisión y se volvieron a encontrar, porque muchas veces tiene que ver con la digresión familiar, hasta te diría por cuestiones, ruptura de vínculos, porque era una persona que tenía un oficio, creo que era electricista, incluso le conseguimos laburo ahí en el Centro Cultural Rojas y demás. Cuando yo pregunté por qué no había un parador de mujeres, me contestaron, en aquel momento me dijeron, generalmente las mujeres que están en situación de calle son cuadros más psiquiátricos, si se quiere, y la mujer no abandona la casa, la mujer no se va de la casa, digamos. Ahora cambió eso, la proporción, igual es más hombres que mujeres. Es mucho más hombres que mujeres, hay algunos casos de familias, con lo cual se inauguró un parador para que puedan parar con la familia, y hay de violencia familiar también. Hay casos de violencia familiar que van por otro lado, sí. Y está el tema del parador de mujeres que se la Azucena Brillaflor, donde pueden parar las mujeres con sus hijos chiquitos, porque hay algunos casos de mujeres en situación de calle, porque hay algunos casos que por ahí son más transitorios, y pasa esto, a mí me ha tocado de acercarme a alguien que estaba en la calle a ver cómo lo podía ayudar, y que era una chica muy jovencita con su bebé que le había echado la madre de la casa en una de estas peleas familiares, incluyendo violencia y todo. Si quedas embarazada te vas de casa. Se va de casa y se estaba en la calle con su bebito, digamos, ¿no? Entonces hay una cantidad de situaciones, están los casos psiquiátricos, que ese es otro problema, porque no hay guardias psiquiátricas en los hospitales en la ciudad de Buenos Aires, y si hay, no quieren que vayas con gente que está en situación de calle porque tienen miedo, porque son violentos, por lo que fuera, digamos. Aunque obviamente seguro que el trabajo en las guardias médicas de los hospitales es un trabajo complejo, no tengo dudas en eso. Y también está el tema de que cuando terminan en el Borda o en el Moyano, después terminan encerrados por años y con alta médica, porque en algún momento esa situación se mejora y no pueden salir porque, como son casos sociales, como los llaman allí, quedan encerrados en un lugar de aislamiento, sencillamente porque no tienen una familia con la que vincularse. Y está el tema del subte, ¿no? Muchos ahora con el frío y con la lluvia van al subte, ¿no? A dormir, ¿no? Acá hay algunos. David Andrade nos manda un Twitter y dice: no está en la calle, está en los subtes, che. Es terrible la cantidad de gente en los subtes por la mañana. Sí, hay mucha gente en los subtes, hay mucha gente en los atrios, obviamente, de las iglesias. A ver, la problemática de gente en situación de calle no se soluciona de un día para el otro, es un trabajo permanente. Siempre dicen que hay un núcleo que va a seguir estando en la calle permanentemente. Toda gran ciudad tiene este problema. Lo que cuando en una ciudad como en Buenos Aires te sube al doble la cantidad de gente en situación de calle en 2 años, significa que hay algo que se está haciendo mal. Claro, lo que no quiere decir que para ser una gran ciudad tenés que tener... No, digo, hay un punto en el cual uno llega a un piso, digamos, y te dicen, bueno, de ese piso no se va a poder bajar, que son los casos psiquiátricos, los casos lo que fuera. Ahora, nunca llegamos a ese piso, estábamos en una curva de descenso muy importante en el 2007, y desde que asumió Macri, donde básicamente lo que se cambió, te lo dicen los mismos trabajadores sociales, no tenemos recursos, lo único que tenemos para hacer con la gente en calle es ofrecerles subsidios, y no tenemos a dónde llevarlo, no tenemos qué ofrecerles una vez que están en el parador. Bueno, ¿cómo lo sacás del parador? Con un trabajo, con una revinculación con la familia, digamos. El tema de los niños en situación de calle también está pasando lo mismo. Lo único que hace el gobierno de Macri es pagarle a diferentes ONGs, muchas de la provincia de Buenos Aires, para que los chicos estén internados ahí. Del 2007 ahora había 600 chicos institucionalizados en el 2007 y hay casi 3.000 en este momento. No son chicos judicializados, son institucionalizados, pero son chicos que quedan permanentemente separados ya de su familia, que no hay ninguna búsqueda de que se reinserten, muchas veces en localidades que no son las de su origen, las de sus amigos, las de su familia, y que entonces lo que haces es que cuando ese chico salga de ahí a determinada edad, lo largas a la calle, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso demuestra así el retiro del Estado. Digo, hay una política muy grande del macrismo de que del área social se ocupan las ONGs. Les pagan subsidios, transfieren fondos, y los ONGs muchas veces sin ningún tipo de control, y esto tiene que ver con cómo empezamos la charla al principio, digamos, ¿no?, del programa. Yo creo en la gestión participativa y que se puede trabajar en conjunto con las ONG, no se pueden delegar lo que son funciones indelegables del Estado. Quería preguntarte por la policía metropolitana, teniendo la enorme ventaja que tiene un Estado de hacer una policía de cero, ¿no?, donde vos no estás contaminada por diferentes capas geológicas de corrupción y de sospecha, porque aquí en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires
y en la provincia de Buenos Aires más, y en el interior también, en muchas provincias, las fuerzas de seguridad están sospechadas, si se quiere, de connivencia con el delito para ser un poco generoso en el término. Teniendo la oportunidad, volviendo al inicio de la pregunta o del razonamiento, de hacer una policía de cero, ¿no hubiese sido ideal hacer una policía con control parlamentario, con un jefe civil, como terminó siendo Bursaco, que más allá de la caracterización que podamos hacer de Bursaco, por lo menos es un tipo que sabe de seguridad, o por lo menos tiene una postura, tiene un paradigma en términos de seguridad? ¿No hubiese sido interesante esa idea, digamos, las fuerzas parlamentarias? Pero es así como se pusieron de acuerdo por la ley, porque la ley... No, pero digo, además la ley dice que tiene control parlamentario, la ley dice que existe una comisión de seguimiento de la Policía Metropolitana y que existe, después incluso se armó una comisión de seguimiento de los legajos, de quienes ingresaban a la Policía Metropolitana. El problema es lo que charlábamos antes con el colega, es que vos haces la ley y después controlás todo lo que puedas que se cumpla, digamos, y de hecho nosotros hemos pedido el juicio político a Macri, básicamente no por la causa de las escuchas, sino por cómo tergiversó la ley al crear la Policía Metropolitana, porque nosotros hicimos una ley que prohibía específicamente que se hiciera inteligencia con la policía, que la policía fuera una policía de cercanía, que estuviera, y armaron todo este debate porque no querían estar en los hospitales y la policía tenía que estar en la guardia de los hospitales y tenía que estar en la salida de las escuelas porque era una policía de cercanía con el vecino. La verdad es que por ineficiencia o por ideología, porque pusieron de primer jefe de la policía a Palacios o porque no tenían de dónde sacar gente y fueron incorporando a la policía hasta la última purga de la federal. Cada vez que hay una purga en la federal terminan incorporados los exonerados en la Policía Metropolitana como cuadros de conducción. Entonces me parece que ese es el gran meollo. Vamos a formar una policía de verdad con cuadros que la ley dice que tienen que tener estudios universitarios, que tienen que formarse en la academia en democracia y derechos humanos y técnicas modernas de control y de prevención, o vamos a importar lo peor de la Policía Federal. De hecho, cuando se discutió mucho la formación de la metropolitana, la idea era hagamos algo bien distinto de la federal, que ahora la están reformando, que ahora cambiaron a los comisarios, que ahora hay comisarias mujeres, pero digamos, en el momento en que nosotros discutimos la ley y la creamos, la federal no era nada de todo eso, y sabemos que muchas veces en las comunas es parte de la inseguridad, es la misma comisaría. Entonces digo, igual estamos a tiempo, me parece que lo que hay que hacer es que haya mucha más policía metropolitana, lo mismo que te decía con el tema de la subejecución en educación, el presupuesto ejecutado, los 3 presupuestos menos ejecutados este año hasta ahora, Subte se ejecutó el 0.8%. En la Policía Metropolitana, que tiene presupuesto para incorporar personal, hasta ahora ejecutó nada más que el 11%, y después el otro es infraestructura escolar, que es el que hablábamos antes. Pero digo, me parece que hay que incorporar mucho más personal joven y nuevo, que no venga con vicios de otra policía, y que hay que ponerla en toda la ciudad. Esto de tenerla en la Metropolitana, en Saavedra, para que lo vean algunos vecinos y poder hacer la propaganda para televisión, me parece que es un despropósito. Y la idea de que del traslado de los recursos y de los agentes de la federal, que hay que trasladar las comisarías a la ciudad. No tiene, a ver, que sea paulatino, que sea pautado, como sea, no pero, sé. porque acá hay un error histórico, digamos, que es que la Policía Federal es federal y se fue convirtiendo en la policía de la ciudad de Buenos Aires en los últimos 30, 40 años. Y básicamente la mayoría de la Policía Federal está dedicada a controlar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires y tiene una cantidad de comisarías que no tiene por qué tener una policía federal. La Policía Federal tiene que ser una fuerza que en todo el país se dedique a los delitos complejos, al narcotráfico, a la trata de personas, a todos los delitos complejos que hay que resolver y traspasarla a la ciudad de Buenos Aires con los recursos que correspondan, obviamente, las comisarías. Me gustaría que podamos hablar en el último tramo de nuestra entrevista de los otros candidatos también que van encabezando. ¿Qué te diferencia de Juan Cabandier, que encabeza la lista del Frente para la Victoria, y del otro candidato que es Aníbal Ibarra, que encabeza la lista de, no recuerdo cuál, Diálogo por Buenos Aires, el ibarrismo, para decirlo a grosso modo? ¿Por qué votarte a vos y no votarlos a ellos, digamos? Mira, yo creo que nosotros con Nuevo Encuentro apostamos a la construcción de un espacio, de una fuerza política que sea capaz de bancar y de acompañar y de formar parte de este proyecto de transformación que sin duda está llevando adelante el gobierno nacional, pero que mantenga sus niveles de autonomía, de independencia, de libre pensamiento, de capacidad crítica frente a determinados temas, que no nos sentimos
parte de una fuerza política a la que se pueda disciplinar, digamos, de alguna manera. Y yo creo que en la ciudad de Buenos Aires esto tiene dos vertientes, digamos. Uno es como fuerza política, somos una fuerza política que compartiendo la agenda del gobierno nacional y bancándola muchas veces, como digo, más incluso que algunos sectores internos, o representándola tal vez algunas veces mejor que algunos sectores que no tienen exactamente que ver con el gobierno nacional, pero están ahí por alguna razón o por algún interés. Sí creemos que de todas maneras tenemos que ser capaces de decir las cosas que creemos con respecto a la honestidad, con respecto a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Digo, yo no sé si el gobierno nacional está dispuesto o no a traspasar las comisarías, pero creemos que hay que traspasarlas y creemos que esa batalla hay que darla. Y entonces me parece que conservar nuestro nivel de autonomía, tanto como fuerza política como ciudad de Buenos Aires, creo que para mí es un error pensar que el eje de la campaña en la ciudad de Buenos Aires tiene que ser poner en sintonía la ciudad con el gobierno nacional solamente. Digo, acá hay que trasladar a la ciudad de Buenos Aires y ponerla en sintonía con este proyecto y sentirnos parte y formar parte de un todo que está transformando el país. Ahora, la ciudad de Buenos Aires y los porteños y las porteñas en general somos tan autónomos que muchas de las luchas que por suerte se están concretando ahora por obra del gobierno nacional se iniciaron en esta ciudad y tenemos que ser capaces de no perder la iniciativa para seguir dando esas batallas. Digo, la primera lucha por el matrimonio igualitario se dio en la ciudad de Buenos Aires. La primera lucha por la asignación universal se dio en la ciudad de Buenos Aires cuando la CTA ponía en el 2001 las mesas por el ingreso ciudadano. Hay una cantidad de batallas que se dieron y nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Hay un debate que en lo que vos estás diciendo, Gabriela, discúlpame que te interrumpa, sobre lo que es el kirchnerismo, digamos, si es peronismo o si desborda los límites del peronismo y es mucho más que el pejotismo y la estructura. Algunos dicen, no, es peronismo puro en esta etapa. Y lo que vos describís claramente, si uno piensa en los aspectos más virtuosos del kirchnerismo, no forman parte de la agenda o del programa político del PJ, si es que tuviese un programa político del PJ, digo, la reforma de la Corte, el matrimonio igualitario, digamos, nunca OTACE nunca salió a pintar matrimonio igualitario, para decir una manera. Es una agenda... Yo creo que la agenda, sobre todo la agenda que instaló la presidenta, que instaló Cristina a partir del 2008, te digo, 2009 en adelante, después de ese gran quiebre, de esa gran batalla política que es la 125, me parece que es una agenda que tiene que ver con los sectores que siempre nos sentimos parte de la centroizquierda de este país, estuviéramos más o menos cerca. Digo, yo en el 83 estaba en el peronismo que es movilizado, que recién surgía en ese momento, la agrupación Rodolfo Walsh, la Facultad de Periodismo y todo, pero obviamente en los 90 nos sentimos expulsados del peronismo y con el grupo de los 8 y con todo lo que fue esa corriente, no nos sentimos para nada parte del menemismo. Creo que por ahí lo que nos pasa en este momento, en que hay mucho debate interno, incluso en todas las fuerzas políticas, de si somos parte o si conservamos la autonomía, es que yo creo que es la primera vez, porque uno tenía la historia de que el peronismo era la izquierda y la derecha, la centroizquierda y la centroderecha, pero cada vez que llegaban al poder era la centroderecha, digamos, ¿no? Aún en el 73, en el momento de mayor movilización popular y de mayor lucha, después, viste, termina gobernando Isabelita. Entonces decís, bueno, en el 90 llega Menem. Entonces, bueno, digo, es la izquierda y la derecha, pero cada vez que llegan al poder es la derecha. Esta vez la verdad es que el gran debate es porque efectivamente lo que nos sentimos parte de la centroizquierda histórica peronista, sentimos que el proyecto, la cabeza del proyecto, que es la presidenta y que es el gobierno nacional, está llevando adelante esa agenda y ese proyecto. Y en muchos casos, y en muchas provincias ni hablar, digamos, claramente sentimos que representamos más la continuidad de ese proyecto que Isfrán en Formosa o que Pedernera en La Rioja. El tema es quién hegemoniza o quién lidera, digamos. El tema es quién lidera. Yo creo que este proyecto está claramente liderado por la presidenta y que la hegemonía en este momento... Tenés una foto en el Twitter, en el avatar, con la presidenta. ¿Cuál es tu relación con ella o cuál es tu vínculo? ¿La viste? ¿Pudiste conversar? ¿Pudiste intercambiar alguna idea? No sabemos si nos conocemos, obviamente, digamos... de tu trabajo de periodista, de mi trabajo de periodista primero, de mi trabajo con los derechos humanos después, y esa en particular es un evento muy lindo que hicimos en su momento, que era un homenaje a los justos. Decidimos hacer un homenaje a aquellos que habían resistido durante la dictadura sin estar en la categoría ni de víctimas ni de héroes, ni ser parte de los que después sí fueron muchas veces reivindicados. Teatro Abierto, la revista Humor, algunos cantantes, la CGT, la misma CGT de Ubaldini, digo, una cantidad de periodistas que desde diferentes lugares nunca habían sido reconocidos en lo que había sido
sido sin duda la resistencia cultural a la dictadura. Y bueno, estaba la presidenta, que fue la que entregó el reconocimiento a cada uno de ellos, y el expresidente en ese momento, y la verdad es que fue un acto de los más lindos. ¿Te entregó a vos algo? No, lo organizamos nosotros, lo organizamos desde una agrupación que se llamaba Más Democracia, que integramos a algunos compañeros, que estaba también Víctor Santamaría del SUTER, y bueno, propusimos hacer este evento, se lo propusimos a la presidenta y a ella le gustó la idea y ella fue la que entregó los reconocimientos. Bueno, nos estamos yendo. Quería preguntarte, pero no queda tiempo, porque sos también la biógrafa de Carlos Saúl Plin Plin Plin. Sí, y de Mauricio Plin Plin Plin. Y de Mauricio, del pibe, digamos, ¿no? ¿Cómo hablás volviste a hablar con Menem en algún momento o no? No, y el otro día me pasó una cosa graciosísima o tremenda, que es que estábamos en un aeroparque con la familia esperando para tomarnos un avión a Iguazú, y de repente se acerca un señor altísimo y viene y me saluda como... Ramón Hernández. ¿Cómo hablas? Era Ramón Hernández, y era como que había aparecido de mi otra vida, ¿viste? Era como una cosa así de un fantasma de la otra vida, y claro, ha pasado tanto tiempo que ya todos somos inofensivos para el otro, digamos, ¿no? O sea, ¿quién se acuerda hoy de Ramón Hernández? Y yo, que no estoy más en el periodismo, ya no represento un problema para él, que no está más en la política, así que nos saludamos como si fuéramos viejos conocidos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. En el día de mañana va a venir Claudio Lozano. Un gran día para hablar. Un gran día, ¿no? Para ti, me imagino muchas cosas para decir después de los problemas que tiene el proyecto Sur, Momentos ¿Pero van a de terminar votando a Biden o no? Sí, no es que se pelearon del todo. No lo nego, opino. Probablemente va a terminar votándolo, pero presentó una alianza por las dudas. Está apelando a la generosidad de Wiener, ¿no? Sí, te diría más que a la generosidad, a los mismos, ¿no? Que al cariño, un poco de cariño, sí. ¿No? Decime que me querés. Boas y plumas, se van a ahorcar entre tantas boas y plumas, que tengan cuidado. ¡Epa! ¡Qué frase para tuitear! Lástima que cerré el Twitter. Nos volvemos a ver en el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, aquí en Nacional Rock.